Ana Francis, se viene ya la develación de los nombres finalistas de la encuesta de Morena, en la cual la Comisión Nacional de Elecciones va a insertar algunos nombres que los consejos estatales no habían incluido, pero el propio presidente de la República hoy dijo que llamaba a la prudencia a los participantes en esta fase final, porque no lo dijo él, es mi comentario. Hay ese riesgo de que pueda haber desbordamiento y pueda haber problemas diversos. En el fondo de todo, pues todavía está ahí la queja por las vías legales de Marcelo Ebrard respecto al caso de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo percibes, cómo vislumbras lo que viene en esta fase final en 9 entidades federativas por parte de Morena? Bueno, en la Ciudad de México percibo ¿cómo se dice? No es un proceso de competencia, es un proceso de diferenciación, que eso lo complejiza, porque no es para ganarle al otro, es para diferenciarte de la otra persona y ver en ese sentido, pues ganarte el corazón y en ese sentido que la gente te elija, la gente en la encuesta te elija. Y hay toda esta serie de estrategias, que si la barda, que si el póster, que si el esto, que si el otro, que si el aquello, que si el meeting, que la reunión, que si el foro, que si el esto. Y entonces, dentro de esos espacios, dentro de esas carreteras de diferenciación, hay quien se le cierra, ¿no? O sea, hay quien se te cierra mientras vas caminando y mocos, te mete un fregadazo. Hasta ahora no lo veo pasado, no lo veo como algo que no se pueda reparar, pues, ¿no? Me parece que hay mucha conciencia de todo el movimiento, desde quienes apoyan por convicción hasta quienes apoyan por pragmatismo, porque sí hay una diferencia. Y no veo, hasta ahorita no veo heridas que no se puedan reparar. Me parece que ha habido también de todo el mundo una suerte de respiro y no te voy a mentar la madre porque luego al día siguiente tenemos que trabajar juntos. Entonces eso ha sido muy interesante en términos de madurez política. Y luego está toda esta discusión, pues, de a quién se le abre la puerta, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo del clavadista y todo esto que se desató. Y que está dentro de una discusión bastante más amplia, pues, ¿no? De cómo se va colegiando, pues, porque creo que hay una cosa que hay que aceptar, Julio, es que la oposición no está fuera de Morena. Las verdaderas luchas por proyectos, este, por congeniar, y no me gusta llamarlo luchas, sino diferencias, están dentro de Morena. Fuera de Morena no hay nada. No hay, no hay verdaderamente un proyecto, como dice Sabina, Sabina Berman, que ven que ha estado insistiendo en columnas, etcétera, como de, a ver, pero dime tu proyecto, ¿no? A que le dicen a la oposición, y no pasa, porque no hay proyecto. Entonces, eso está siendo muy interesante. Ojalá logremos hacerlo, pues sí, con la mayor civilidad, sobre todo para escuchar, porque va a quedar, o sea, van a resultar finalistas unas personas que representan una serie de cosas, pero vamos a tener que entendernos con las otras, pues, ¿no? Entonces, creo que eso está interesante. No sé cómo se esté dando en el resto de los estados, la verdad es que no le estoy dando seguimiento. Lo que sí sé es que la ciudad está generando un montón de discusiones bien interesantes, ¿no? Y creo que coincido con esto que dice Fernando de Hugo López Gatell, que es una delicia verlo sin la mordaza de no poder responder como se le da la gana porque ya no es funcionario público. Y entonces ahora sí está poniendo a la gente en su lugar y eso es delicioso. Y por otro lado, ver toda la información que tiene, datos, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que nos está mostrando también otra manera de mirar la ciudad, de mirar la política pública, que es rete interesante, pues, ¿no? Y bueno, pues para mí ya saben que claramente hay un camino, ¿no? Que claramente hay un camino. Fernando Rivera Calderón, es diferenciación lo que se está dando particularmente en la Ciudad de México, uno, y dos, fuera de Morena, ¿no hay proyecto político viable? Microfonito, microfonito. Perdón. Es que como me estoy echando unos cacahuates en el Inter, no quería que me oyeran. ¿Es la botana o es O me el agarraste de complemento botana, dietético? mano. Sí.
es básicamente de lo que me alimento, Julio. Los primates como yo comemos cacahuates. Cacahuatito. Muy Pero bien. mira, yo con respecto a tu pregunta, más allá de mi dieta, Ajá. sí creo que esta diferenciación de la que habla Ana Francis, más que elección, es un debate que se viene dando desde hace ya mucho tiempo y que atraviesa la elección de Guerrero y que atraviesa muchas elecciones que ha ganado Morena, pero que a veces ha ganado a costa de un pragmatismo que a muchos nos parece pues insostenible y que puede ser pues como empezar a cavar nuestra tumba, ¿no? Como estamos viendo que el PRI se está enterrando solo, ¿no? Y que cada cosa que hacen es echarse más tierra al hoyo que ellos mismos hicieron. Y pues sabiendo toda esa historia y sabiendo que todos los que somos parte dentro de Morena o fuera de Morena de un gran movimiento que hizo que pasara lo que está pasando hoy en día, pues creo que sí tenemos que ser cautelosos con ese pragmatismo ganador, gana, gana, porque el debate que justo se está dando en la Ciudad de México es que ganar a través de García Harfuch es que, bueno, pues quizás como policía, pues ha tenido un desempeño que cumplió medianamente con las expectativas de un universo como es la Ciudad de México, pero pues que muchos no lo vemos como un gobernante de esta ciudad y que además tampoco lo vemos como parte del movimiento de algún modo, ¿no? Que parece un funcionario policíaco que le ha sido muy servicial al gobierno de Claudia Sheinbaum, pero que no, o sea, yo no lo veo como un gobernante, como sí veo a Clara Brugada o como veo incluso al mismo doctor Gatell desde otro ángulo. Eh, creo que me desconcierta y también me incomoda ver quienes les parece muy bien la candidatura de Omar y cómo de pronto, de un día para otro, puedes ver propaganda de cualquiera de los candidatos y al otro día verla toda tapada por propaganda de Omar. Es decir, como que quién está financiando una campaña que tiene espacios en todos los medios, no a los que con trabajos van, no los aspirantes que podrían ser la jornada y medios medio afines, sino, o sea, cómo tener acceso a todo el universo de TV Notas, TV y novelas, Ventaneando, Adela Micha, o sea, es decir, sí hay cosas que a mí, más allá de que sea un policía y de que haya un estigma aquí sobre los policías, yo he dicho en este programa que yo creo que hay policías bastante buenos y chidos que se la rifan todos los días y policías muy malos, pero sí creo que el perfil para la ciudad no lo veo de ninguna manera de ese lado. Y creo que pues es importante decirlo porque además pues estamos ya a unos días de esa elección interna y creo que pues hay muchos cantos de sirena alrededor. Muy bien, gracias, Fernando. Horacio Franco, diferenciación, no apabullamiento, no choque de exterminio. ¿Eso se está dando? ¿Lo estás viendo en Morena? ¿Cómo ves la situación en la Ciudad de México? Y si estás viendo algunos aspectos relevantes en otras entidades federativas. Horacio. Bueno, mira, si hubiera habido diferenciación entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, Marcelo no estaría donde está ahorita. Si hubiera habido, o sea, no es diferenciación, yo creo que aquí debería haber una diferenciación, claro, sería el mundo ideal, sería totalmente desprovernos de ese pragmatismo y de decir, bueno, uno tiene unas cualidades, ¿cuáles son? ¿No? Harfuch tiene estas cualidades, ¿cuáles son las cualidades que tiene Clara Brugada y cuáles son las cualidades que tiene o que ha tenido también el doctor Gatell? Entonces, a hacer un ejercicio de anotar en una hojita en 3 columnas ventajas y desventajas que ha hecho Harfuch ¿qué hizo Harfuch por la ciudad? ¿Lo hizo él o no lo hizo él? ¿Qué hizo Clara Brugada por la ciudad? ¿Lo hizo ella o no lo hizo ella en sus gestiones? Lo mismo López Gatell, pero con datos ciertos, no con cuestiones inventadas, dijéramos. Cuando uno como ciudadano tiene esa lista de esas 3 columnas de qué conviene y qué no y por qué razón, entonces uno ya puede dirimir y ya puede haber una diferenciación.
pero la mayoría de la gente no, bueno, y sigo insistiendo mucho en que los mexicanos somos gente muy nobles y muy trabajadora, sí, pero muy impulsiva, y nos vamos a la primera con la pasión, y eso está bien para muchas cosas que requieren un reaccionamiento muy rápido, ¿no? O una cuestión de emergencia, por eso en las emergencias somos tan solidarios y tan rápidos y tan maravillosos, pero ya cuando se requiere de una reflexión, ya cuando se requiere de una introspección verdadera, y no me van a negar que no, porque es cierto, somos bien impulsivos y somos a lo que más rápido nos convenga. ¿Cómo? O sea, yo no, el día que me digan, sí, Harfuch es guapo, pero tuvo esto y esto y esto y esto, sí, pero primero, antes que sea guapo, primero, ¿qué hizo, qué no hizo, qué puede hacer, qué no puede hacer, cómo fue, tal, 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 tal? Lo mismo con Clara, o sea, no por ser guapo, simpático y ser un hombre agradable, vas a votar por él o vas a ponderarlo como jefe de gobierno cuando no tiene estas circunstancias que sí tiene Brugada o que sí tiene Gatell o que tenga él también, pero pónganlas por favor en una lista, porque si no estamos aquí atentos a eso, si nada más nos vamos o por la apariencia física o porque hable muy bonito o porque sea guapo o lo que sea o guapa o lo que sea, pues no vamos a llegar a ningún lado, vamos a tener el mismo gobierno pusilánime y cutre y horrendo que tuvimos con Peña Nieto, pues, ¿no? Entonces, hay que demostrar que tenemos un poquito más de madurez como seres humanos los mexicanos y de esa madurez política que tanto presumimos de que la 4T ha hecho, sí, en muchos sentidos, más información, más libertad de expresión, sí, pero pues cuando oigo que mucha gente va a votar por Garfield porque es guapo, dices, o sea, no, por favor, no, o sea, que no se dieron cuenta del desastre mayor que tuvimos de sexenio con Enrique Peña Nieto, aunque el presidente, otra cosa que no estoy de acuerdo, sí, el licenciado Peña Nieto, el estadista Peña Nieto, no, sabemos que no, sabemos que lo hace por que tiene esa deuda, otra cosa que no me gusta que diga el presidente, pero no por eso voy a decir al presidente, ay, le voy a ametrallar con calumnias porque lo sigo admirando y lo seguiré admirando siempre, como todos nosotros lo admiramos, pero ahí está la lista de todas las cosas que ha hecho el presidente y de toda la lista de cosas que puede hacer uno y otro candidato. No es una cuestión de diferenciación, es una cuestión de pensamiento lógico y de escribir. A ver, hagan un ejercicio, la gente, hay que proponerle a la gente, hagan un ejercicio para cuando voten, qué ha hecho uno, qué ha hecho otra y qué ha hecho el otro, nada más. Bien, Pero Horacio. además, Sí. Horacio, guapo como sea, cualquiera, lo importante es ser buena ondita. Ah, Claro, eso claro, claro. Oye, Lo, Julio, sí, 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 no, sí. no, perdón, te corté la inspiración, No, Julio. no, no. Pero es que hay un factor que es nuevo y que creo que vale la pena considerar, que en muchos de los acercamientos que a mí me ha tocado tener, pues con compañeras feministas y eso que habían estado lejos, lejos de la 4T, y que pues, estoy tratando de tender puentes ahora para el siguiente sexenio, etcétera, para ver, revisar la agenda y entonces en ese sentido completar lo que trabajamos con el proyecto de nación, presentárselo a la doctora en su momento, etcétera, ¿no? Y una de las cosas que me dicen y que se ha repetido en otros círculos es, pero depende, es decir, si va Clara, sí, pues, ¿no? O sea, como también está resultando ser, y ese factor yo no lo había visto, no sé si ustedes lo habían visto, o sea, está resultando ser también un factor como de legitimación de la propia 4T. Y en ese sentido, pues mucha de la izquierda urbana, quizás seremos los progres buenandita, Julio, a lo mejor, pero ahí es donde se conecta todo, ¿ves? Con el tema Ajá. con el que empezamos. Pero eso resulta muy interesante. Yo no sé si si digamos la cúpula del partido tenga visto eso, pues, ¿no? Tenga visto que ese factor de puente, digamos, puede resultar también pues muy conveniente en un futuro muy cercano para la propia Claudia Sheinbaum y su legitimación, pues, ¿no? El proceso de Pues sí. legitimación rumbo al plan C, porque sí, de que necesitamos a todos los que se puedan, los necesitamos, en eso claro que coincido.